Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy el protagonista es el proyecto de 500 litros. Cumple un año desde que comenzamos este montaje. Un año vamos a dejarlo también en difícil desde el 14M del año pasado. La verdad es que esto es un canal de acuariofilia, pero bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad para mostrar mi solidaridad, porque yo creo que todos en mayor o menor grado, directa o indirectamente, hemos perdido algún conocido, algún vecino, algún familiar, algún amigo. Es un año, digamos, por el tema del COVID complicado, pero bueno, esto es acuariofilia y tratamos de dar nuestro granito de arena ayudando desde la parte de este hobby tan bonito que nos une a todos nosotros. Dicho esto, pues el vídeo de hoy también va en este canal, como digo, de acuariofilia, pues para este proyecto de 500 litros, que lo empezamos a montar justamente el año pasado, un 14M, por la mañana. Luego salió el estado de alarma. Os dejaré un link del vídeo que estuvo aquí Paco grabando de cuando empezamos a hacer el montaje. Y realmente ha cambiado muchísimo. Como veis, ahora sí es un proyecto maduro, un proyecto muy estable. Se ve la evolución que se ha ido viendo también a lo largo del canal durante todo este año. Y pues quería hacer un poco este vídeo para hacer un repaso de lo que ha sido desde que empezamos con la urna vacía, luego lo que fue el hardscape, que lo montamos prácticamente, lo que me ayudaron por la mañana, ese 14M, unos cuantos amigos aquí en casa, a los que les vuelvo a dar las gracias. Y luego ya pues a través del toque de queda, pues ya me quedé yo solo el sábado por la tarde, y todo el domingo pues fui haciendo pequeños retoques, cosa que luego también veremos después al final del vídeo, una reflexión que os voy a hacer. Y poquito a poquito durante esta cuarentena, pues lo viste en el vídeo, lo fui plantando poquito a poquito con plantas de otros acuarios que tenía, algo que tuve que pedir fuera de lo poco que podíamos conseguir, peces igual, es decir, un acuario marcado por circunstancias, pero lo que siempre digo, tener paciencia, que al final pues el resultado aquí está para disfrutarlo. Lo hemos ido viendo todo el año y es un proyecto que espero que me dure por lo menos otro par de años, aunque sea de altos requerimientos, porque el esfuerzo ha sido grande y quiero aprovecharlo al máximo. También recordar el ataque de alga punto verde que tuvo al principio, porque al estar confinados en casa pues no pude ir a por el abono que lo teníamos en el local, en este caso, el que nosotros mismos hicimos para este acuario de altos requerimientos y que sigo usando un año después, no tengáis duda de ello. Y bueno, al final no hay mal que por bien no venga. Tuve ese punto verde, le vino muy bien para la proliferación de las gamas neocaridíneas que tengo, que de verdad no sé si habré sacado ya más de 100 de este acuario para dárselas a amigos y conocidos. Y poquito a poquito la verdad es que se sigue manteniendo una población muy sana, para que veáis que es compatible. De las grandes cosas que he hecho, por ejemplo, la evolución, lo hemos ido presentando a concursos. Si recordáis, lo presentamos a la QSC, hicimos la foto a finales de mayo, creo recordar, y luego siempre es verdad que hemos ido presentando las fotografías, y cuando ha llegado a los 3 meses el resultado, habéis dicho, si lo hubieras presentado ahora, hubieras quedado mejor, evidentemente, pero la intención siempre ha sido presentarlo para compartir con vosotros la experiencia y no para quedar ni mejor ni peor, sencillamente para participar. Lo mismo sucedió cuando hicimos la foto para la AGA 2020, que la hicimos a finales de octubre, si no recuerdo mal. Y poquito a poquito pues el acuario se va viendo cómo va evolucionando, y de hecho aquí lo tenéis como está a día de hoy, 365 días después. Y lo que sí quería compartir con vosotros es que 365 días, 365 tomas maravillosas que me regala este acuario cada día, porque yo cada noche me siento en el sofá, que lo tengo ahí detrás de la cámara, lo miro, lo disfruto, y es lo que hace grande, o por lo que me gusta tanto, el tema del acuario plantado, y en este caso este altos requerimientos o los acuarios de altos requerimientos, porque cada día tú lo ves diferente, las plantas crecen, evolucionan, los peces muestran sus comportamientos, y aunque lleva trabajo como es el mantenimiento, el estudio de consumo, reajustar los abonados o incluso el tema de las podas, que todas las semanas hay que trabajarlo, pero a mí al menos particularmente me merece la pena, porque ya digo, cada día me regala una fotografía inolvidable. Y de las reflexiones que os quería compartir, como he dicho, 365 días, no es este último año que ha pasado, sino que también el año antes de este montaje, que yo empecé ya a planificarlo, a pensarlo. Si recordáis, en el verano anterior ya hicimos la mesa de 500 litros, todo pensado en el acuario. Cuando vais a hacer un proyecto, pongo este de ejemplo, porque en este caso un proyecto muy grande que cuesta dinero, todo cuesta dinero, pensadlo muy bien, porque cada error cuesta muchísimo dinero. Y si lo planificáis bien, además, tener paciencia, porque los resultados merecen la pena. Y luego, una de las cosas, por ejemplo, que yo he notado en este tipo de proyectos es que cada vez que he planificado un borrador, he pensado, cuando lo has hecho, has tenido materiales, has tenido tiempo para pensarlo todo. Incluso, por ejemplo, como he dicho, ese primer sábado, 14M, que dejé casi el hardscape casi terminado, pues lo dejé, y el día siguiente es cuando lo terminé. ¿Por qué? Porque me puse, me senté, lo miré y dije, pues puedo mejorar esto, esto y esto. Siempre podemos mejorar. Tener ese otro punto de vista. Si un día tenéis un día malo, no hagáis un proyecto, esperaos a tener un día bueno.
porque todo lo que hagáis luego puede repercutir tanto en bueno como en malo, y en estos proyectos o el proyecto que hagáis en casa, tener toda la paciencia del mundo, lo he dicho muchísimas veces en este vídeo, pero es que os va a merecer la pena. Luego también creer en lo que estáis haciendo, hacerlo a vuestro gusto y sobre todo asesoraros muy bien antes de empezar a hacer cualquier proyecto. Y como digo, estudio previo os va a ayudar a reducir muchísimos problemas. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso aunque lo hagas así, luego sobre la marcha puedes ir modificando pequeñas cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, hice el hardscape, que no lo he modificado nada este año, pero por ejemplo el plantado sí lo he ido modificando. Si recordáis, incluso al principio pues empezamos con Rota la Walichi, que no me tiró bien, creo que por problemas de alopatía de compatibilidad con la Rota la Green y la Rota la Vietnam. Si recordáis, allí tuvimos la Nymphoidis Taiwan, que fue una de las críticas en alguno de los concursos, que luego al final la quité, y la Pinatifida ha ido invadiendo, el acuario va evolucionando, va cogiendo densidad. Una de las cosas que voy a dejar una toma muy pequeña es, como veis, tengo los Red Lotus muy grandes, pues saqué uno de los pequeños hijos, lo puse en aquella parte entre las rocas, y al de privarlo, por ejemplo, de tener el sustrato, he hecho como una especie de Red Lotus bonsai, muy bonito. Ha costado meses que salga, pero ya tiene hojas muy sanas. Al final permite hacer ciertas experiencias a vuestro gusto. La cascada de Monte Carlo, igualmente, prácticamente la tenemos ahí sin sustrato ya, como podéis ver aquí, flotando como si fuera un pequeño arbolito o pequeña planta que es sobre la roca. La verdad es que te permite muchísima versatilidad, hacer pequeños juegos, pero sin hacer grandes cambios en esos acuarios, que no afecta a su estabilidad nunca. Eso también es uno de mis consejos, porque tiene mucha variabilidad, tiene mucha estabilidad, pero tiene todo un límite de tolerancia de hacer lo que nos dé la gana. No podemos hacer todo lo que nos dé la gana. Tenemos que hacer siempre respetando ciertas normas, ciertos principios y sobre todo respetando la propia naturaleza del acuario, que es lo más importante que hay. Y dicho todo esto, pues me voy a ir despidiendo en el día de hoy. Ya sabéis, un añito de este 500 litros. Dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, vuestras opiniones e impresiones. Si alguien está suscrito y le apetece, sabéis que más que bienvenidos a este proyecto de canal, que es Acuario GCM. Ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar todos juntos en el tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!